Bueno, sean bienvenidos a la quinta tutoría. En este día nos van a acompañar estudiantes de otras sedes, dado que un compañero tutor se encuentra mal de salud, pues acá todos son bienvenidos y siempre vamos a estar con la disposición de apoyarles en todas las dudas que tengan. Y pues somos todos una familia y aquí no conocemos lo que es el egoísmo, no conocemos lo que es es esa la, la quiero ver, ¿cómo lo podemos decir? No conocemos las cosas negativas, sino que siempre vemos cosas positivas de las personas y siempre estamos dispuestos a apoyarnos los unos a los otros. Entonces, bienvenido a este grupo, es un grupo muy lindo, tengo unos estudiantes súper bien portados, ya se los han de poder a varios. Entonces, aquí vamos a estar compartiendo con ustedes, pues, el desarrollo de la tutoría número 5, en el que vamos a hablar lo que es sobre la introducción a la parte de lo que es la pedagogía, hablando un poco de la historia y de los grandes pedagogos que se presentan. Entonces, quiero presentarles primero lo que es la agenda, que es la que vamos a desarrollar en este día. Esta no es, solo que permítanme que no. Y bueno, la voy a poner desde mi correo porque no me la permite la visualización por medio de los PDF que tengo abiertos. Pero ya se la voy a poner para que la podamos ver y sepamos cuáles son los contenidos que están programados para desarrollarse en este día. Ya sabemos de que si los contenidos no se alcanzan a desarrollar, pues siempre tenemos lo que es la tutoría de repaso cuando tenemos la oportunidad de que se imparta para poder desarrollar todas las dudas. Para la tutoría de repaso siempre les recuerdo de que hay que leer lo que es el material para que podamos llegar al día de la tutoría con las dudas correspondientes, ¿sí? Entonces, si ustedes ya llevan con las dudas correspondientes, pues yo ya voy a tener, vamos a tener poder hacer un poco más específica lo que es la tutoría y pues responder dudas ya específicas. Por eso les envío siempre con anticipación lo que es las presentaciones, porque saben de que ahí tenemos lo que se va a desarrollar. Entonces, por el día de ahora, después de finalizar, les voy a compartir lo que son las presentaciones, y en el transcurso de la semana ya saben de que se presenta lo que es el link de la grabación, ¿sí? Entonces, si no es día lunes por la tarde o por noche, va a ser el día martes que va a estar el link de lo que es la presentación. Permítame un momento que no me carga, hoy sí ya me cargó lo que es el material que quiero compartir con ustedes, lo que es la agenda. Vamos a ver. Y lo siento, espérenme un momento que no me permite compartirles. Pues ya, les comparto lo que es la agenda programada para este día. Hay que recordar que solamente tenemos ya una tutoría más disponible, o sea que esta es la penúltima. Bueno, las tutorías van a estar disponibles en esta semana a partir de que finalice lo que es esta tutoría y van a ser entregadas el día miércoles 30 de octubre. Por favor, todas las dudas que puedan tener acerca de estas preguntas, hacérmelas saber. Ya saben que yo estoy a su disposición para poder ayudarles en lo que ustedes no comprendan. Entonces, bueno, tienen la tarea que va a ser para el 4 de noviembre. Bueno, tienen que leer los materiales de acuerdo a la ruta de aprendizaje. Yo sé que están muy saturados con tareas, pero hay que hacerlo para evitar que se les acumule más lectura. Bueno, esta es la última unidad de estudio. Hay que motivarlos para que ese mes que falte, pues no dejen de enviar las tareas, porque así ustedes no pierden ninguna nota. Siempre a la hora de enviar las tareas, por favor, tratemos de enviarlas cumpliendo todos los requisitos de la rúbrica. Siempre hay que consultar la rúbrica porque la calificación va basada a la rúbrica.
ustedes no se basan a lo que es la rúbrica, entonces siempre va a haber un problema de que vamos a tener una tarea incompleta, y si está una tarea incompleta, pues la nota va a ir disminuyendo. Eviten el copy-paste en las tareas, es decir, no voy a ir a Google y de una fuente que ni siquiera es confiable, o lo voy a copiar y voy a pegar. Lo dije en la tutoría anterior y lo voy a repetir en esta. Me he encontrado con tareas que me hace sentirme un poquitito mal porque he visto un copiado y pegado. Decir, de una página de internet van y ni siquiera quizás se toman el tiempo de leerlo, porque muchas veces ni es apegada a la pregunta. Lleva muchas veces el tachado de color azul y rayado de que es para un enlace en la página, ni siquiera se lo quitan. Hay cosas que el escritor las pone ahí como una referencia, no se las quitan. No es copiado y pegado en las tareas, son tareas de análisis, tiene mucho que ver su punto de vista, su redacción, eso es lo más importante. Así que por favor evitemos eso de copia y pegue, porque eso no nos favorece, sino que tenemos que estar siempre enfocados a que alguna tarea siempre va dirigida a un material, ese es el material que yo voy a leer, y si yo voy a poner una frase que es del autor, entonces voy a hacer una citación, porque si no puedo caer en plagio. Entonces citar es importante, pero citar no significa que voy a poner todo exactamente como está de Google, y no, porque las fuentes de Google, algunas fuentes no son confiables, las monografías que ponen, el rincón del vago, todas esas no son fuentes confiables. Una fuente confiable debe de tener el nombre del autor que ha creado, por ejemplo, el artículo, lo que sea, y para poder nosotros recitar respectivamente. Entonces no me estén fallando en esos aspectos, ¿sí? Entonces tomémonos el tiempo de leer, tomémonos el tiempo de poner lo que nosotros comprendemos. Entonces vamos a hablar un poco sobre la historia de la pedagogía, orígenes, época feudal, reforma, y bueno, la contrarreforma, la pedagogía tradicional, la pedagogía moderna, la pedagogía contemporánea, y pues algunos grandes pedagogos de la historia que existen. Entonces, eso es lo que va a ir enfocado, lo que es el desarrollo de esta tutoría. Vamos a trabajar siempre con lo que son las presentaciones, así que en ese momento lo que les voy a poner son la presentación que se ha preparado para este día. Ya saben que pueden escribir al chat, o pueden activar el micrófono cuando ustedes quieran hacer un comentario o tengan alguna pregunta. Así que aquí están libres de qué es lo que quieran hacer, si escribir en el chat o hacer la pregunta así activando el micrófono. A mí me gusta más que activen el micrófono bueno, ya acepto que me escriban en el chat y todo, pero me gusta más activar el micrófono porque así tengo una comunicación un poquito más directa y los demás también le pueden escuchar. Bueno, entonces vamos a ver en este día lo que es los fundamentos de la pedagogía, pero bueno, yo quiero que alguien me diga qué comprende por pedagogía, qué es lo que hasta este momento hemos visto de pedagogía, qué me pueden decir sobre la pedagogía, qué es la pedagogía. Vamos a ver, alguien que me diga qué es la pedagogía. ¿Alguien? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién me puede dar un concepto de pedagogía? Hola. Oigo un cumbión. Qué buena música, mi amor. No, hombre, pero como ahorita... Después de oír el cumbión, vamos a ver cuál es el aporte. Esta asignatura se llama Introducción a la Pedagogía. Y bueno, ya a esta altura ya debemos de saber qué es para nosotros pedagogía. ¿Quién me dice algo sobre eso?
ver si se nos escucha, si se nos escucha perfectamente esta parte. Vamos a ver, ya tiene este por ahí el libro a la mano. Vamos a ver, aquí tenemos alguna. Tiene por ahí el libro, Janet. ¿Ah? Vaya, entonces. Bueno, sí dice Alma, que la pedagogía estudia todo lo relacionado con la educación y la disposición de valores. Muy bien, vale. Les comenté al inicio de la clase que bueno, al inicio, de que existe muchas confusiones para algunas personas entre lo que es pedagogía y lo que es didáctica. Es la guía que tenemos para desarrollar la docencia. Bueno, cuando hablamos ya el enfoque de docencia, más que todo está orientado a lo que es la didáctica, pero sí, la pedagogía. La educación es un método, Jacqueline Lisset dice que es un método de enseñanza, la educación es pedagogía. Vale. La pedagogía, ¿sí? ¿Quién? Jacqueline habla. Sí, díganos, coméntenos. Que se encarga de diferentes pros de la educación y orienta a los estudiantes. Muy bien. Vale. Cuando hablamos de pedagogía es el método para, bueno, sí, es el método para la enseñanza. Se encuentra en las ciencias sociales y las humanidades y se relaciona con otras ciencias como la psicología, la sociología, la antropología. De un modo genérico, el objetivo de la pedagogía es planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Pretende determinar la realidad educativa en diversos ámbitos, familiar, escolar, social y laboral. Ya cuando vamos enfocado a la parte de en la parte de la enseñanza, pero la parte de la educación, pero enseñada a la enseñanza, especificando a lo que es la enseñanza, ya estamos hablando de lo que es la didáctica, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? La pedagogía ya es un poco, es la parte más amplia que la didáctica, porque en la pedagogía yo hablo de la educación en sí. Entonces, y pues la didáctica ya tiene enfocado también lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces, ya hablamos también incluso en la didáctica hablamos de métodos de enseñanza, aunque eso no quiere decir que la pedagogía no los mira en su ámbito general, ¿sí? Entonces, estas están, claro que están vinculadas, están relacionadas, pero la pedagogía y habla o se relaciona dentro de la educación en general. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros conozcamos lo que son los fundamentos de la pedagogía? Es decir, sí, no, dígame, solo que si se le oye un poquitito bien suavecito. No, estaba hablando con mi niño y me olvidó apagar el micrófono. Ah, no, pero ya saben que pueden opinar. Bueno, es importante que ustedes como futuros profesionales pues conozcamos cuáles son los fundamentos de la pedagogía, porque pues está todo relacionado con lo que es la educación, ¿verdad? Y claro, la didáctica, que lo van a ver en una asignatura también más adelante, está enfocado en todos los procesos de lo que es la enseñanza y aprendizaje. Entonces, es necesario que conozcamos, por ejemplo, un poco de historia con respecto a de dónde surge lo que es la pedagogía. Entonces, van a ver un poquito con el material que habla de lo que es la historia, bueno, la historia de lo que es la pedagogía. Ustedes, no sé si alguien me comenta si pudieron ver el material disponible. Teníamos mucho material para esta tutoría, un material bastante amplio, porque bueno, en uno creo que era un libro completo,
pero bueno, ese no venía para trabajarse aquí en lo que es la tutoría, era un libro completo. Y pues la otra era como un artículo y la otra parte era de la historia. De los grandes pedagogos, quiero que, bueno, algunos no lo van a poder descargar porque necesitaban tener una cuenta. De hecho, yo no lo pude descargar. El coordinador me lo proporcionó porque se necesitaba una cuenta. Entonces, pero es un material un poco extenso, pero que es muy necesario porque es de conocer cuál es el origen de lo que es la educación, es decir, las bases fundamentales de lo que es la educación. Entonces yo no puedo hablar de educación sin antes haber conocido yo su origen, de saber todas las transformaciones que han pasado para lograr llegar hasta el punto que estamos nosotros ahorita de lo que es la educación. Entonces, por ejemplo, entre la historia bueno, la pedagogía y la educación van a haber un poco de diferencia porque la diferencia de la historia de la educación y la pedagogía va a radicar prácticamente que la primera, es decir, la educación, apareció como una acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. Entonces, claro, primero se vinieron los indicios de lo que era la educación y pues luego surgió lo que es la pedagogía, porque si ya tenía la educación, yo necesitaba que existiera una ciencia en donde se dedicara específicamente a lo que es la educación. Entonces ya tenía el objeto de estudio, luego surgió lo que es la pedagogía para poder hacer diferentes clasificaciones de lo que es, bueno, la educación a través de lo que es la historia. Entonces, la pedagogía justamente surgió, bueno, hace su reaparición en la escena educativa en el momento que se busca refinar lo que son las técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como para teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento histórico. Entonces, luego de que ya vimos de que existe lo que es la... Ah, ok, Fátima, muchas gracias. Voy a poner a Manuel a leer, porque Fátima es de las estudiantes que me ayuda con lo que es la lectura, entonces ya no tiene micrófono y pues ya le asignamos ya a Manuel ya esta responsabilidad. Entonces, pero muchas gracias, Fátima, por notificarme. Mentira, Leisa. Yo tampoco tengo micrófono. Sí, ya noté que no tiene micrófono, Manuel. Ya vimos de que Manuel tampoco tiene micrófono. Es que no, ellos en una estrategia para darle responsabilidad a todos los otros que los demás también participen. Entonces, cuando surgió a través de la historia general de la educación, surge lo que es las partes, bueno, de la educación a través del tiempo, se percataron de que necesitaban crear en sí lo que es una ciencia para poder crear, para poder modificar o establecer diferentes técnicas o refinar los métodos y técnicas para transmitir el conocimiento. Entonces de ahí surge lo que es lo que es la pedagogía. Entonces, bueno, está un poco las presentaciones que van a ver van relacionadas a un material más extenso. Este, por eso es que no está completamente con el enlace que le brindaron. Entonces, primero hagamos un desglose general sobre lo que es la historia de la educación. Bueno, para ello necesitamos conocer un poco sobre lo que es la educación en la antigüedad. Antes, bueno, los principios básicos sobre la educación, la parte de astronomía, geometría, lo que es la filosofía, estaba desglosado entre los siguientes países, lo que era Egipto, Grecia y Roma. Entonces, bueno, en Egipto la educación estaba enfocada en lo que era la oratoria y la milicia, en decir y hacer. Y pues los padres eran como los educadores para los hijos. En Grecia existió lo que es Homero versus Hesíodo, que eran los escritores de parte en ese país que más destacaron en el parte de lo que es la educación. Y estaba enfocado también la aristócrata, era la parte fina, la parte del estatus social más alto, eran los aristócratas versus
el trabajo del pueblo, es decir, la gente pobre. Entonces ahí existía distinción el sistema educativo entre esos dos rangos sociales que existían. Entonces en Roma fue bueno, cuando invadieron a la parte de Grecia, se dio la parte de la aculturación griega. Es decir, que a pesar de que Roma invadió a este país, pues hubieron muchas enseñanzas que guardaron los romanos respecto a los de Grecia, entonces a los griegos. Entonces a esto se le conoció como una aculturación griega. Y pues en Roma ya existió lo que era la parte de la educación pública, pero cada una de ellas, la parte educativa estaba enfocada a lo que era la educación integral, que era la música, también se enfocaban en las matemáticas, la poesía, la filosofía y la educación física. Entonces, estas ramas, estas ciencias tienen sus orígenes desde años antiguos, desde países antiguos. Entonces, no es que conozcamos la educación física, por ejemplo, desde hace pocos años, sino que son prácticas que se hacían desde hace muchísimos años atrás. Entonces, bueno, ¿cómo comenzamos con lo que es la parte de la educación? ¿O a qué nos enfocamos cuando iniciamos la parte de educación? Nosotros hoy cuando nacemos, claro, venimos y nacimos en un mundo ya prácticamente que está rodeado de la que es la parte de la tecnología. Estamos rodeados de tantas cosas que en los primeros años, en los primeros inicios de los años de las personas que vivieron, no se encontraban, entonces no existían. Entonces, bueno, ¿quién me ayuda a leer esta lámina? Vamos a ver, como una introducción. Bueno, ya se fue la competencia. Vaya, Manuel, lo dejaron libre. Dice, introducciones. Antes de la antigüedad existe la etapa conocida como la que se estima su inicio desde hace 3 o 4 millones de años. En esta etapa el hombre no conoce la vida sino que vive en pequeñas islas o que se dedican a la pesca, la recolección, caza. Muy bien. Entonces, como lo dice ahí, permítame que estoy emitiendo a alguien en la sala. Bueno, gracias. Como lo leyó ahí el compañero Manuel, muchísimos años antes de que esté nuestra realidad en la que vivimos actual, hace 3 o 4 millones de años, bueno, está la etapa de lo que es la prehistoria. Pues esta va a finalizar hasta el año 5000 antes de Cristo, o sea, estamos hablando muchísimos años atrás. Entonces, en este tiempo, pues el ser humano no conoce lo que es la vida social. No sé si alguien habló, alguien dijo algo. Bueno, ya saben que pueden participar en cualquier momento. Bueno, entonces en esta etapa, las personas no vivían en lo que era en sociedad, sino que cada uno se concentraba en vivir en pequeñas familias y pues lo que hacían era dedicarse a la pesca o a la recolección o a la caza. Entonces, ¿cómo creen que se daba el método de aprendizaje para ellos? O sea, de enseñanza. Recordemos que a enseñanza no nos vamos a referir simplemente al hecho de ir a la escuela para aprender contenido, sino que también aprendemos diferentes cosas y no simplemente nos referimos a la impartición de contenido. Entonces, para ello también existía lo que es la enseñanza y cómo entonces, ¿cómo era para ellos, por ejemplo, la enseñanza de cómo cazar, por ejemplo? Entonces, ¿cómo hacían las cosas? ¿Cómo ellos aprendían? Entonces,
Bueno, el hombre dice que fue aprendiendo a mejorar las técnicas de supervivencia. Por ejemplo, los primeros intentos para cazar un mamut seguramente fracasaron, pero después de varios intentos, un hombre inteligente observó que si acorralaban al mamut, las posibilidades de cazarlo aumentaban. Fue así como los grupos humanos aprendieron que al trabajar en equipo, en sociedad, era más probable que consiguieran más alimentos en vez de trabajar individualmente. Entonces, los procesos de enseñanza se daban a través de la experiencia, de la práctica. O sea, muchas personas tuvieron que haber fallecido para conocer de qué plantas, por ejemplo, son consumibles y qué plantas no. Entonces, así se comenzaban los primeros pasos que eran sobre lo que era la parte de la enseñanza. Entonces, y fue así como fue surgiendo lo que son el aspecto de vivir en una sociedad, porque se dieron cuenta de que trabajando en equipo se podía lograr mejor sus metas. Entonces, esos eran los primeros orígenes de que se comenzaba a conocer lo que era la enseñanza. Bueno, la educación va a tener su origen en las comunidades primitivas, dice, y en el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del modaísmo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia, y los elementos principales que influyen para abordar el carácter errático del ser humano y que éste se estableciera en lugares estratégicos para poder proveer de alimentos a la comunidad. Entonces, en este proceso es que comienzan la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, de padres a hijos, y luego cuando ya observan que trabajar en sociedad ya es más primordial, entonces comienzan a transmitirse las ideas de que cómo esto te puede ayudar mejor para la casa, qué es lo que puedes hacer, mira si casas en grupo te va a ir mejor, mira no consumas ese alimento porque no sé los nombres que tenían antes, pero un nombre todo raro, Momo, digamos, comió eso y se murió de la tribu. Entonces ahí se van transmitiendo lo que son conocimientos. Y ese ya es un método de educación, ¿sí? Es la parte de la enseñanza. Entonces, bueno, vamos a ver, Manuel, continúenos con la lectura. Entonces son la parte de las instituciones sociales. De ahí llevamos qué son las características del planteamiento. Manuel, dígame, Manuel. Ajá, está peleando con Fátima, ya lo vi. Estos albores de la humanidad es posible encontrar los primeros atisbos de educación en cuanto se aprendía una nueva técnica de caza o perfeccionamiento de algún tipo. Este conocimiento se transmitía a las siguientes generaciones, quienes lo aprendían mediante la observación, el ensayo y el error. El ensayo y el error. La técnica de enseñanza era rudimentaria pero efectiva, personalizada y práctica. Las sociedades se organizaban por tres principales estratos sociales: la clase gobernante, los hombres libres y los esclavos. La clase gobernante estaba compuesta por políticos y sacerdotes. Estos dirigían los destinos de la nación y eran considerados divinos. Los semilibres eran los ciudadanos, que pagaban tributos. Por último, estaban los esclavos, casi siempre eran extranjeros. Bueno, y no ahí falta una parte que decía y no participaban en la parte de lo que era la política. Entonces no tenían muchos derechos que digamos. Entonces, gracias Manuel. Entonces, podemos ver, bueno, ahí habla sobre los estratos sociales, cómo existían, pero lo que podemos ver más interesante eran las técnicas de enseñanza que existían en ese tiempo. O sea, oigan bien lo que existía. Era la enseñanza que se aprendía mediante la observación, el ensayo y el error. ¿Le suena eso familiar? Todavía lo practicamos en algunos métodos de enseñanza. En todos los ejercicios de matemática. Exacto, eso quiere decir que nuestros métodos de enseñanza no es que han surgido
hoy en esa época. Claro, se han ido perfeccionando, pero desde el tiempo de antes, los prehistóricos ya ejercían esos métodos. Que mire, que no los ejercían para la enseñanza de la matemática, que no les ponían ejercicio de matemática. Claro que sí, no les hacían para la matemática, pero les enseñaban la supervivencia. Es decir, ellos tenían que observar para poder aprender. Bueno, si yo voy a ver cómo va a matar este animal, o yo voy a aprender cómo va a elaborar una arma que pueda ayudarle para poder cazar y tener comida, entonces lo voy a aprender y voy a practicarlo, me puedo equivocar y luego el error me va a servir para perfeccionarme. Entonces este método viene desde años atrás, de la época antes de Cristo. Bueno, y de hecho se dice que los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, es decir, en India, China, Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua. Bueno, la similitud educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basaba en la religión y el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. En Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos, escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. Y la educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio y Lao Tzu. Bueno, el sistema chino era de un examen civil, iniciando en ese país hace más de 2000 años. Se ha mantenido hasta el presente siglo, pues en teoría permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos importantes de gobierno. Entonces vemos que de los años anteriores todavía siguen existiendo. Bueno, y los estratos sociales también. No crean que los estratos sociales vienen desde hoy, que hoy se tienen, bueno, privilegios, ustedes saben los privilegios que existen. No, eso viene desde antes. Incluso en esta época los estratos sociales estaban divididos por políticos y sacerdotes, quienes eran los que dirigían y pues, bueno, se consideraban seres divinos. Estaban los hombres libres, que eran ciudadanos que pagaban tributos, y por último estaban los esclavos, quienes siempre eran extranjeros y pues no tenían ningún derecho de voto ni nada por el estilo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es el Antiguo Oriente, porque hablamos de que todas las enseñanzas, más los métodos de enseñanza encuentran enfocados en lo que es el Antiguo Oriente. Vamos a hablar un poco sobre qué es el panorama histórico de las culturas del Antiguo Oriente, las reformas y áreas del conocimiento de la educación egipcia, el espacio de la educación y la educación y sociedad entre el Antiguo Oriente y luego la que vamos a ver, que las épocas romanas y de Grecia, vamos a ir siempre hablando el contraste que se daba entre lo que era la educación y la sociedad, porque ese es el enfoque principal, que es el que queremos ir destacando, sí, porque es lo que nos interesa, sí, conocer cuál era la educación en esa época, bueno, en ese tiempo. Bueno, en el Antiguo Oriente. No sé si alguien, bueno, la participación de la lectura no crean que solo se le ha puesto a Manuel, se le ha puesto a Manuel porque en el anterior nadie más quería participar, pero hoy no sé si alguien más quiere colaborarle ahí a Manuel y a mi persona leyendo las láminas. Alguien que se ofrezca a querer leer, puede leer esta lámina. ¿Quién quiere leer? Yo como me conecto desde el teléfono se miran un poco borrosas. Lo siento, Lick. Bueno, Alma dice que no puede desde ahí, otros dicen que no puede. Bueno, no sé. Esta es para que tengamos una participación activa. O sea, yo lo puedo leer, pero me gusta que me ayuden, ¿sí? Y si lo pone en presentación para ver si así sí lo puedo. Ah, vaya, es que no lo ponía así porque como me están escribiendo mensajes, pero ahorita. De ahí me voy a salir un Todo poquito. para que lo lea. Vaya. Ahí, sí. Permítame. Más o menos, Lick. Bueno, yo lo voy a intentar. Vaya. Así me gusta. Dice, panorama histórico de las culturas del Antiguo Oriente. La antigüedad, 500 años antes de Cristo, siglo V después de Cristo, abarca una gran variedad de culturas mesopotámicas. Es que no se lee muy bien. Egipcios, chinos, indios, ferucios, hebreos, árabes, perdón, indios, persas, griegos,
y romanos. Por supuesto, cada cultura tiene sus rasgos específicos, como los egipcios con sus pirámides y jeroglíficos, los chinos con sus majestuosos palacios y su particular escritura, los indios americanos con sus pirámides escalonadas Escalonada. y su vestimenta de pluma, por poner algunos ejemplos. Muy bien. Entonces vemos que a través del tiempo cada una de estas, bueno, de esas culturas tiene su identificación, lo que les caracteriza a cada uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros cuando hablamos de Egipto, en lo que pensamos es en las pirámides, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos ha mantenido su cultura. Ajá. Voy a salirme de la pantalla así completa, lo siento porque quiero ver si han escrito, es que tengo que estar pendiente de que me escriban. No quedan fuera las invitaciones para él. Bueno, si hay un poquito de interferencia. Vamos a ver. Alguien que tenga un poquito de interferencia. Ay, me van a disculpar que les voy a silenciar un ratito a algunos, porque si se había un poquito de interferencia. Va. Entonces, sí, a mí me gusta que siempre tengan activo, ¿verdad? Cuando vayamos a participar, pero a veces se presentan interferencias, no es que sea culpa de ustedes, sino que por el lugar donde a veces nos encontramos que se presentan estas interferencias. Entonces, en cada una de estas culturas existían lo que era la parte de la producción económica que sabíamos que se da y cómo estaba gobernada por las sociedades. Por ejemplo, en estas culturas denominaban lo que era la agricultura y la ganadería, excepto en los indios americanos que no conocían lo que era el ganado. Entonces, ellos practicaban lo que era el comercio y utilizaban los metales y la alfarería. Las sociedades estaban compuestas por la clase gobernante, los hombres libres y los esclavos. La clase gobernante era liderada por políticos y sacerdotes, los hombres líderes eran ciudadanos que pagaban tributos al rey, como lo había dicho anteriormente, y pues los esclavos eran extranjeros que no tenían ningún tipo de libertad y eran considerados propios de su amo. Quienes podían ser los hombres libres, los políticos o los sacerdotes. Es decir, que cada uno de estas personas podían contar con lo que eran esclavos. Entonces, la organización política que se daba en estos ámbitos era teocrática, es decir, el rey legitimaba su mando porque se le consideraba un descendiente del dios de cada cultura. Y en el ámbito religioso, los sacerdotes eran considerados los más sabios y únicos capaces de interpretar las señales divinas. La religión se caracterizaba por ser politeísta, es decir, que creían en más de un solo dios. Por ejemplo, en Egipto, hablemos un poco de Egipto. Egipto se dividía bueno, la historia de ellos se divide en 3 largos periodos. Primero está el antiguo reino, ¿sí? Está compartiendo escritorio. Sí, no lo miran. No lo miro. Ok, ahorita. Gracias por decirme. Soy solo yo. No, es de todos. Ya me di cuenta que se detuvo la presentación. Es que cuando Mire, dice Ángel de que se desconectó porque se le cayó el Inter y ya no pudo entrar. Ah, ok. No, mandó al WhatsApp, al grupo, ¿no? No, a mí me mandó un mensaje. Vale, dígale que está bien, que no se preocupe, que intentes volver a conectarse y que aquí vamos a estar en la tutoría. Si no se puede conectar, pues vamos a estar enviándole lo que es la presentación más tarde. Sí, dejó de presentarse, perdonen que dejó de presentarse a la pantalla. Entonces, vaya, hoy sí creo que ya se ve, ¿verdad? Ya se ve la presentación. Sí, ahora sí. Vale, ok, voy sí ya. Sí, no se veía, Sonia, lo siento. Sonia ya, pero hoy sí creo que ya se ve.
Lo que pasa que lo que me sucede es que cada vez que me salgo a ver los mensajes puede ser que ya no, que dejen de verlo, por tanto entrar y salir. Bueno, entonces la historia de Egipto se va a dividir en tres largos periodos, uno que iba desde el antiguo reino, que va desde data desde los años 5000 a los 3000 antes de Cristo, después surge el reino medio, que va desde el año 2160 al 1668 antes de Cristo, y luego el nuevo imperio. Posteriormente vendrían a ser sendas conquistadas, lo que es los persas, los griegos, romanos y los árabes. Entonces, cada imperio que se conquistó, el territorio egipcio impuso su dominio político, hasta que con la conquista árabe el Islam se impuso como religión, transformando radicalmente aquel Egipto faraónico, que es el que conocíamos, en el Egipto actual, un país árabe y musulmán. Entonces, en cuanto, bueno, ¿qué es lo que surgió? ¿Cuáles fueron las características de cada periodo de Egipto? Por ejemplo, en el primer periodo, que era el antiguo, había una estabilidad y prosperidad y estaban las grandes pirámides. En el imperio medio se dieron guerras e invasiones y en el imperio nuevo era una expansión territorial. Fue el fin del Egipto unificado. Y en la época tardía lo que vino a ver fue que la provincia persa conquistó, también llegó lo que era la provincia griega y la provincia romana. Entonces cada uno de estos fueron los de la parte de Egipto. La estratificación social de los egipcios era que era gobernada primero por un faraón, luego existía la nobleza en la cual se encontraban los sacerdotes, funcionarios y escribas, y después de la nobleza estaban los que eran los campesinos y los artesanos, que eran los súbditos del faraón, y de los campesinos surgían lo que eran los esclavos. Entonces esa era la estratificación social de lo que eran los egipcios. La religión egipcia era antropomorfa, es decir, que sus deidades tenían características humanas y animales a la vez. Por lo regular tenían cuerpos de hombre y cabeza de algún animal. Bueno, eso lo pueden reflejar ustedes en alguna de las películas que puedan ver acerca de los egipcios, porque esto era su tipo de religión. Bueno, los egipcios en general desarrollaron notablemente lo que era la escritura jeroglífica, las matemáticas y la astronomía. Los textos y otro tipo de fuentes históricos se han recuperado, nos hablan sobre cómo se educaba a la gente en aquellos años. Entonces vemos de que la parte de la educación de la egipcia pues tenía mucho auge, tiene mucho auge hasta nuestros días. Bueno, las formas y áreas de conocimiento de la educación egipcia. Había los tipos de escuela. Primero era la dedicada a los sacerdotes. En esta enseñarían conocimientos astronómicos y matemáticos. Y también estaba el otro tipo de escuela que era orientado al aprendizaje artesanal. Y estos eran los que se ofrecían oficios menores como la agricultura o las artes militares. Entonces, en la época de Egipto, en el antiguo Egipto, lo que se enfocaba a la enseñanza era a dos tipos. O te dedicaba, la que se le dedicaba a los sacerdotes, o era privilegiado, es decir, no era para cualquier persona, en donde se enseñaban los conocimientos astronómicos y matemáticos. Y la que era para las personas de la clase baja, que era el aprendizaje artesanal. Es decir, que aquí no había esperanza, ¿verdad?, de escalar de estatus social, porque tú eras un artesano y pues siempre toda tu vida te iban a dar este tipo de enseñanza. Las fuentes más antiguas sobre la enseñanza egipcia se remontan al siglo 27 antes de Cristo, es decir, alrededor del año 2600 antes de Cristo. Y bueno, entre estos papiros se aprecia una serie de preceptos morales, convenciones sociales y modelos de vida que todo político egipcio debería tener. En estas enseñanzas se expresan de padre a hijo, aunque no necesariamente era una enseñanza limitada al seno familiar, sino que el maestro solía llamar a su discípulo hijo. Este carácter familiar de enseñanza reflejaba el carácter de la enseñanza antigua, en que los conocimientos se transmiten de generación en generación, es decir, por transmisión oral. Entonces, en el antiguo egipcio era ese el tipo de transmisión, era más que todo el oral. Se transmitían de generación en generación y pues se le llamaba que hijo a un discípulo, así que no necesariamente era transmitido solamente por personas del rango familiar. ¿Alguna consulta con Fíjese, Alma, de que en esa pregunta creo que depende de la cultura.
En algunos casos sí solo a los hombres se les permitía estudiar. De hecho, las mujeres en algunos países hasta hace poco han tenido lo que son derechos, bueno, y aún en algunos países sabemos que las mujeres no tienen muchos derechos, ¿sí? Entonces, es probable, ¿sí? Hay muchas comunidades, muchos países en los que las mujeres no tienen ningún tipo de derecho, así que sintámonos privilegiados de que pues se respeten nuestros derechos, aunque aún así siempre en la actualidad se dan muchas irregularidades y ustedes saben de que eso es una realidad, de que se le pagan en algunos lugares más a los hombres que a las mujeres. Y yo siento que todos estamos capacitados de igual manera. Los hombres son muy buenos desarrollando su trabajo, así como las mujeres también son muy buenas desarrollando nuestro trabajo. Y muchas veces se dice que las mujeres de hecho podemos realizar hasta tareas múltiples. Vamos a ver quién me ayuda leyendo esta. Ya leí yo varias láminas. ¿Quién me ayuda con esta? Vamos a ver quién me ayuda. ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Activen su micrófono y ayúdenme, por favor. Ando un poco mal de la garganta, me arde. Y como que tengo un poco de fuego en los labios, créanme lo que ando un poco mal. Ya tengo un par de días de andar así. Gracias, Manuel, ya se compadeció de mí. Vaya, Manuel, ayúdeme. En el papiro de la enseñanza para Kagemi es la cosa, Sí, ¿verdad? ahí usted no se preocupe que esa es una lectura que se lee así como lo leemos, está correcto. En el papiro de la enseñanza para Kagemi, escrita entre el 2654 y el 2600 a.C., el visir se dispone a enseñar a sus hijos y les dice: todo lo que está escrito en este libro, escúchenlo tal como les he dicho. No olviden nada de lo que de lo que ha sido ordenado. Entonces ellos se postraron con el vientre en el suelo y lo recitaron en voz alta como estaba escrito. Y aquello fue más hermoso para su corazón que para cualquier otra cosa en el mundo. Número 8 dice: en este fragmento se aprecia una enseñanza memorística. Exacto, entonces lo que vemos en ese papiro, que es, bueno, papiro se le llamaba la escritura, ¿no? Un tipo de escritura que tenían los egipcios, y pues ese libro, lo que nos dice, este papiro, lo que nos refleja es que se estudiaba en base a lo que era la enseñanza memorística, es decir, que los hijos, que sabíamos que les decían hijos también a los discípulos, memorizaban, era parte memorística. Entonces eso es lo importante en este papiro, que se refleja lo que es la parte memorística. Eh, Bueno, entonces, ¿cómo estaba estructurada la educación? Eh, Vimos de que era la parte que era exclusiva para la élite, estaba destinada, se enseñaba lo que era la oratoria, la escritura y la educación básica. Y para la no élite, bueno, no exclusivo para la élite, es decir, que para otras personas que no eran parte de la élite, se les daba una enseñanza que era una educación militar. Bueno, el espacio, ¿cómo era el lugar donde recibían la educación? Vamos, Manuel, díganos, háblenos del espacio. Ya tengo micrófono, Manuel. El espacio de la educación. Dado que las fuentes que existen sobre la educación egipcia se refieren casi exclusivamente a la enseñanza de las élites, se infiere que el primer espacio de la educación, es decir, las primeras escuelas, estarían dentro del propio palacio del faraón. En este sentido, las primeras escuelas egipcias se encontraban en los palacios. Muy bien. Entonces, en las escuelas, como podemos ver, apreciar ahí en la imagen, las escuelas normalmente estaban dentro de los palacios. Así que ahí podemos ver qué tan exclusiva eran las personas que tenían acceso a lo que era la educación. O sea, no es que antes todos tenían el acceso a la educación, sino que era bien exclusiva. ¿Ok? Bueno, Fátima dice que ya nos puede ayudar. Perdón. Vaya, Fátima.
Belli dice, por último, existe otro espacio de la educación, que serían los hogares egipcios. Gracias a una serie de textos griegos, conocemos ciertos aspectos sobre la educación del pueblo egipcio, la cual se llevaba a cabo dentro de una dinámica familiar. El filósofo griego Platón señalaba: la multitud restante de los egipcios aprende desde la edad infantil de sus padres y parientes los oficios que aparecerá en su vida. Les enseñan a leer y escribir un poco, no a todos, sino a los que se dedican a un arte. Vale, entonces, a excepción del palacio donde se enseñaban las diferentes disciplinas también en el hogar, es decir, se enseñaba también en el hogar, solo que en el hogar no se les enseñaba a todos y más que todo lo que se les enseñaba eran los oficios que iban a ejercer en su vida. Y bueno, a leer y escribir era a pocos a los que se les enseñaba, solo a los que se iban a dedicar a lo que era a un arte. Mientras tanto, los demás lo que se enfocaban era aprender lo que era, bueno, un oficio, como podríamos ver aquí, podríamos explicarlo como una carrera técnica, digamos, aunque antes era más, como más dirigido aún más que todo a un oficio. Vamos a ver la otra, educación y sociedad. Uh-huh. Educación y sociedad, dice. Las culturas de la antigüedad, como la egipcia, eran sociedades absolutamente jerarquizadas. En ese sentido, no es extraño que la educación se reservara a las élites. En la cima de la pirámide social se encontraba el faraón y todos sus hombres de palacio, como los nobles y los sacerdotes. Solo estos hombres recibían el beneficio de la educación, que abarcaba una serie de normas de conducta y aspectos cívicos: la oratoria, la escritura y la educación física. Exacto, vemos de que cómo existía esos estratos sociales, esos privilegios. Entonces, bueno, en el antiguo Egipto siempre habían preferencias. Bueno, el faraón era el que primordialmente era el que dirigía, y pues la educación iba dirigida siempre a personas del estrato social más alto, ¿verdad? Entonces, y se enfocaban, ya lo vimos, de que a aspectos cívicos, a la oratoria, a la escritura y la educación física. Bueno, entonces ahora pasamos a ver en la parte de Grecia, ya estudiamos un poco lo que era egipcio. Recordemos que estamos estudiando estas porque dijimos de que los métodos de enseñanza más antiguos se remontaban a estos países, a lo que era egipcio, Grecia, entonces todos ellos los vamos a ir analizando. Entonces, en Grecia vamos a ver siempre lo que es el panorama histórico de Grecia antigua, la educación arcaica, la educación clásica y la educación y sociedad, cómo se veía, cómo era la educación y la sociedad para en el temporada de Grecia. Entonces, el panorama histórico de la Grecia antigua. Bueno, vamos a hacer un poquito más amplio este que viene a continuación porque es un poquitito más, que ni me la carga, permítanme. Bueno, lo vamos a hacer un poquito más grande para que nos ayude. Ahí se están con Manuel y Fátima, nos están haciendo el favor, a mí también porque aquí está el aire bien fuerte y ya me dio mucho frío y como que me siento un poco mal de la garganta. Vale, vamos a ver cuáles eran las características principales de la antigua Grecia. Permítame que quiero que se ponérselas así en grande para que me ayuden a leer. Bueno, ahí se pueden turnar. Uno lee el color verde, el otro azul, el otro el rojo y el otro el naranja. Va, comencemos. Bueno, dice, se dedicaban a la pesca del atún y al cultivo de olivo y vid. Los primeros habitantes fueron los cretenses. Lograron forjar grandes ciudades como Cnosos, Micenas y Troya. La religión era íntima. Entre el año 1800 y 1100 a.C. se establecieron una serie de grupos que se consideraban a sí mismos griegos, pero cada cual tenía su propia patria: aqueos, dorios, macedonios, jonios y eolios.
Los aqueos fueron quienes protagonizaron la conquista de las ciudades cretenses, la más famosa, la Guerra de Troya, hacia el año 1200 a.C. Los dorios, por su parte, conquistaron la región del Peloponeso, donde se encontraba Esparta, la ciudad principal. En cambio, los jonios se establecieron en Ática y Atenas. Durante esta época primitiva, Homero, siglo IX a.C., recogió una serie de cantares de la tradición oral, para formar la Ilíada y la Odisea, principales obras literarias de la cultura occidental. Hacia el siglo VIII a.C. se han encontrado vestigios de una fuerte migración griega en la que se expandieron y colonizaron el Egeo hacia Asia Menor, el Mar Negro, el norte de África, el sur de Francia, España e Italia. Cada ciudad griega tenía un estado propio, es decir, nunca existió una unidad política griega, pero los identificaba la lengua y la religión. En general, las ciudades griegas de este periodo las encabezaba un rey, que a su vez fingía como jefe militar, juez y sacerdote. Por otro lado, gracias a sus actividades comerciales, entraron en contacto con los fenicios, de quienes heredaron el alfabeto. Vale, ok, podemos darnos cuenta que quiero saber de ustedes, de todos ustedes, quiénes han leído lo que es la Odisea o la Ilíada. Yo he leído la Ilíada. Ok. Lo que quiero que vayamos observando es que la Ilíada es una de las principales obras que se dio en Grecia antigua, y cuando nosotros la vemos podemos ver, bueno, un poco de las dos, dice Alma, podemos ver la escritura, el tipo de escritura que va más que todo como poesía, como canto, describiendo lo que sucedía en el tiempo de antes, que eran grandes guerras las que se vinieron, ¿verdad? Bueno, yo leí lo que era la Odisea. Entonces, pero, o sea, eso nos sirve para un poco de ambas, dice también Diego, y la guerra de Troya, dice Alma, le recuerda. Entonces, pero cada una de esas nos dice que la enseñanza, bueno, la educación en ese tiempo existía, o sea, en ese entonces existían grandes escritores, o sea, lo traemos desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, por eso es que se dice que desde la antigüedad se conocían grandes métodos de enseñanza que nos presentaban estos personajes de la época antigua, métodos de enseñanza, por ejemplo, para la escritura. Podemos tomar algunos ejemplos de escritura de estas grandes obras literarias que tenemos a nuestra disposición. Y para los que no lo han leído, les recomiendo leerla. Bueno, yo la Ilíada no la leí, pero la Odisea sí, y a mí me gustó, tiene mucha creatividad, mucha imaginación, y pues es muy buena. Entonces, vemos cómo la educación se transmitía pues a través en estos tiempos, que no es algo que pues, bueno, ya dejo de compartir, ya voy a seguir compartiendo, que no es algo que viene desde hace tiempo remoto, sino que viene desde tiempos antiguos, ¿sí? Entonces, bueno, y de hecho, como lo comentaba ahí, la última lectura que hizo la compañera, pues entre lo que se dan los ámbitos comerciales, cuando comenzaban a hacer las comercializaciones, fue que heredaron lo que era el alfabeto griego que existe, ese que nosotros ocupamos, por ejemplo, en matemática, que tenemos muchas letras griegas, ¿verdad? Que utilizamos
utilizamos para diferenciar ángulos, para diferenciar todo eso. Entonces fue en una de estas, de estas transiciones, de transiciones o actividades comerciales que se daban. Entonces vemos de que así a través de las actividades comerciales también se iba enriqueciendo lo que era la parte educativa para este país que es la de Grecia. Algo que querramos comentar sobre Grecia, algo que me quieran decir que les ha parecido interesante o algún comentario sobre la obra o algo que quieran hacer. La Ilíada, fíjese que está más enfocada a lo que es la guerra de Esparta, que se da por, bueno, la excusa fue el motivo de la esposa de Agamenón, parece que se va con el hermano con el hijo menor del rey de Troya. Entonces, por eso esa fue la excusa que los griegos tuvieron para conquistar Troya, y entonces, donde se dio la guerra y donde aparece el famoso guerrero, ¿cómo decirle? Aquiles, el de los pies ligeros. Donde mencionamos el talón de Aquiles. Ajá, correcto. Prácticamente él era el actor principal es el actor principal de esa obra. Sí, es muy cierto, es muy bueno, en la otra, en la de la Odisea, pues también es muy interesante, se habla también de una guerra. Bueno, yo creo que está también la película, ¿verdad? De los espartanos, ¿han visto también esa película, los espartanos? Sí. Que es, bueno, sacan una de la comedia de esas también. Entonces, hasta hoy se miran. También les recomiendo que vean la película, no sé si se las pusieron, bueno, o les comentaron. Es de una matemática, perdón que se me olvidó el nombre, pero voy a conseguirla si no la han visto y pues la vamos a compartir para que, no sé, algún día podemos dedicar un tiempo a hacer eso, es una actividad para ver en el tiempo de antes cómo era el estilo de educación. Bueno, dice que De hecho, el ciclo pasado en el ensayo que nos dejaron de Esparta y su ley, tuve que ver esa película de 300 porque casi era similar. Pues. Ahí el libro ese que nos mandaron está bien enfocado en lo que es la forma de la educación que se daba en esa época en Esparta y las leyes que ellos tenían. Sí, de hecho existen películas que son muy buenas, que son muy buenas referente a esa, se me olvida, yo vi esa película en una clase de aquí de mi carrera y se me olvida el nombre, pero es es una matemática que murió, bueno, la apedrearon, ella murió apedrada. Es muy triste cómo era el tiempo de antes, que cuando las personas conocían la ciencia y estaban en contra de lo que los sacerdotes decían, pues se consideraba que era un hereje, una hechicería, una bruja, y pues se les mataba. Así era el tiempo de antes, era bien difícil, pero sí era así, de difícil. Sí, porque por lo menos en ese libro habla de cómo son elegidos los niños de este tiernito, pues, y el que no, antes de entregárselos a la madre, los revisaban y todo para ver si tenían posibilidades de sobrevivir a la forma de educación de ellos, y si no, los tiraban al abismo del Averno. Imagínense cómo era, ¿verdad? O sea que Es bien triste. para ellos era indispensable que todo varón que naciera fuera un varón fuerte y saludable para poder defender su nación. No, y era bien triste ver también que los que nacían con algún defecto, todos los mataban, los sacrificaban. Sí, eran cosas que en realidad son ciertas, o sea, sí se daban, ¿no es?
no era algo que no era cierto. Bueno, se llama Hipatia, Hipatia, le estaba buscando, por eso me tardaba un poquito en contestar. Se llama Hipatia de Alejandría. Esa es una persona matemática que murió apedreada. Está la película de ella, sí, entonces podríamos verla ahí en lo que vemos de la película, de que ella se dedicaba a crear mucha ciencia y pues eso fue lo que la llevó a ella a su muerte. Entonces vamos, la voy a buscar, les prometo que la voy a buscar y voy a ver si la puedo conseguir. Si la consigo, pues vamos a dedicar una clase porque eso es muy importante. Bueno, en esta vamos a dedicar una clase para verla, ¿verdad? Para transmitirla. Vamos, ojalá que se pueda. Entonces, bueno, estaba de la ciudad de Esparta y de Atenas, que eran las más características, eran conocidas por de la corte militar. La otra era, existían dos reyes y un senado y su organización era colectivista. En Atenas, por ejemplo, era una sociedad comercial, se caracterizaba por transitar en varias formas de gobierno, pasaron de la tiranía a la aristocracia y después a la democracia. Entonces, en el siglo, bueno, como a modo de resumen, en el siglo 5 antes de Cristo se da la guerra con los medos, que era una rama de los persas. Del año 479 al 431 antes de Cristo, el apogeo de la ciudad de Atenas, conocido como el siglo de Pericles, y floreció lo que era la filosofía, la arquitectura, la escultura y las artes. Fueron los años de Sócrates, de Platón, Aristóteles y Fidias. Entonces, si ustedes se preguntan en qué tiempo surgieron estos grandes filósofos, grandes matemáticos, fue en estos años y pues fue conocido como el siglo de Pericles y en ese, por eso, dado a estos grandes filósofos, resurgió lo que era la filosofía, aparte de la arquitectura, las artes, fueron esos años donde surgieron ellos. En el año 431 al año 404, Atenas entró en guerra contra Esparta, conocida como la Guerra del Peloponeso, y Grecia entró en el periodo conocido como Macedonio. Filipo conquistó las ciudades griegas y su hijo en el año 333 invadió a Persia. Fue los periodos de guerra. En la educación arcaica estaban lo que eran las élites, que era el arte de la guerra y la gimnasia, y las artes políticas. Para los hombres libres y griegos les enseñaban las variedades de oficios mediante la imitación, y para los esclavos pues no recibían ningún tipo de educación. Entonces, esa era la educación en la época arcaica. Lamentablemente, bueno, eso predominó en el transcurso de muchos años. Y pues las obras que surgieron en esa época, ya habíamos hablado que eran las de Homero y las de Hesíodo. Bueno, entre la de Homero está la distinción entre el decir y el hacer. El decir corresponde al arte de la política, mientras que el hacer al arte de militar. Y pues en Hesíodo se muestra la moral y sabiduría campesina y pone en énfasis el valor del trabajo. Esto lo van a ver reflejado más que todo si pues leemos esas obras. Que ya más o menos el compañero Manuel nos habló un poco sobre lo que era la de la Ilíada, y pues la Odisea también es muy interesante. Yo creo que la voy a volver a leer. A mí me gustó la Odisea, tenía sus aspectos que me gustaban. Entonces, bueno, ahí vamos viendo lo que es un poco del desarrollo de la parte educativa en estos países, bueno, en este país. Y luego pasamos, bueno. Lo de la conquista de Persia, licenciada, se enfoca bastante la película de la segunda parte de 300. Ahí se da cómo empiezan a conquistar Persia. También tengo pendiente de ver esa, porque la verdad yo no la he visto. Yo soy sincera, he visto la parte chistosa. No, yo he visto una que se llama Casi 300. No, la propia es la de 300, donde sale Leónidas. Ajá, sí, en esa es la propia. Yo me dediqué a ver la chistosa, lo siento. Bueno, sí es chistoso. Sí, la Casi 300, bueno, se supone que va enfocada a la misma, pero es muy graciosa. No es que sea no debería. Donde salen los concursos de baile.
Sí, exacto, esa es la que yo he visto, qué mala yo, pero sí esa es la que he visto, pero voy a ver la otra, lo prometo, voy a ver la otra. De hecho, demuestra mucho, se ven muchos valores, dicen en esa de que a pesar de que sabían que que iban a morir, pues todos enfrentaron, ¿verdad? Enfrentaron la situación, demuestra mucha valentía. Sí, valentía y la organización militar que tenían era cosa seria. Sí, como por las mismas elecciones que ustedes comentaron que se hacían. A eso se debe también. Sí, correcto, que eran elegidos los que merecían ser parte de la sociedad de ellos. Sí, no era cualquier. ¿Había discriminación? Sí, porque sí había discriminación, pero bueno, cada cosa se mira sus pros y sus contras. Pero Entonces, eso los llevó a ellos a ser una de las naciones más fuertes en su época. sí, eso lo llevó, implica eso. Entonces, por eso les digo, siempre hay pros y en contra de lo que podamos tener en cada método que se hace de selección de enseñanza. Que Una, hay, una de las leyes que me llamó mucho a mí la atención fue lo de sobre la orientación sexual. Que ellos tenían una ley que no se les permitía tener relaciones con el sexo opuesto antes de los 21 años hasta que estuvieran casados, porque para ellos era indispensable que el varón y la hembra midieran más de 1,75, porque dice ahí que al tener relaciones a temprana edad, las hormonas dejan de tener su crecimiento natural. Por eso es que ellos tenían esa ley y era prohibido que tuvieran contacto con el sexo opuesto hasta la edad que ellos establecían. Por eso es que salen algunas especulaciones de que los espartanos, habían varios que eran homosexuales. puede ser que sí, pero por eso, por lo mismo que tenían unas reglas bien estrictas, o sea, no era que, como lo dice usted, no era cualquier persona que ingresaba ahí y si estaba ahí tenía que tener sus reglas. Bueno, de hecho, en las ocasiones bueno, lo pueden ver ahora en día reflejado en los futbolistas, por ejemplo. Los futbolistas, si hablamos en ese ámbito, los futbolistas tienen que, bueno, no deben de tener relaciones con su pareja antes de un partido. Yo creo que les dan un tiempo definido, porque eso es, bueno, es parte para su buen desempeño. Me imagino que en eso también se enfocaban en el desempeño que iban a tener. Entonces, habían leyes muy estrictas, pero incluso que ahora en día se practican. Entonces, bueno, en la educación clásica, bueno, estaba Creta y Esparta, que tenían una educación griega administrada por un magistrado, y los escuadrones y coros era el nombre que se le daba a las escuelas. En Asia Menor estaban los círculos de la iniciación llamada Tiazoi, y surgieron escuelas de los grandes filósofos como Pitágoras. También estaban los acústicos, los físicos y los sebásticos. En Atenas las leyes sobre los deberes de los padres. Entonces cada una de ellas era así el tipo de educación que se brindaba. Bueno, hacia el siglo VI a.C. surgió en Grecia la escuela del alfabeto, que fue la primera escuela pública abierta a todos los ciudadanos y no solo a las élites, de escritura y gramática. En cuanto a la relación entre el maestro y el docente, no se aprecia el mismo grado de disciplina de los egipcios, el cual nos habla de los problemas que trajo consigo la expansión de la educación para el maestro, quien cada vez tenía un mayor número de estudiantes. Entonces, cada uno de ellos refleja pues las dificultades y las ventajas que se va a dar. Por ejemplo, en los castigos corporales siempre existieron en Grecia, al igual que en Egipto. Eran el medio fundamental de la instrucción, reflejo de una sociedad altamente jerarquizada. Y la violencia en la enseñanza también ocasionó la inconformidad de los alumnos, quienes en ocasiones también golpeaban a los maestros. Entonces, en Egipto existía, ¿sí? Me voy a ausentar unos 10 minutos, ya regreso. Vaya, está bien.
le damos permiso. Entonces, vemos de que en ambas culturas, en la griega y en la egipcia, existían lo que eran los castigos corporales, bueno, que también se lo vivieron algunos de ustedes mientras, sí, también los artistas, sí, exacto, Alma. También ustedes lo pudieron haber vivido en su época, algunos castigos corporales, pero en el cuanto a, bueno, a estos tipos de castigos, hubieron ocasiones en que los estudiantes se cansaron de tanto castigo y pues también ellos golpeaban a los maestros. Entonces, bueno, los filósofos y los modelos educativos que existían en esa época, pues estaba Platón, fue el mejor tipo de educación, era a la antigua, que estaba enfocado en la música, la gimnasia, la aritmética, la geometría, la astronomía y la filosofía. Aristóteles acepta las 4 disciplinas de la educación griega, que era la gramática, gimnasia, música y dibujo. Y mujeres y esclavos eran excluidos. Ah, pues sí, aquí va, Alma, la respuesta a su pregunta. Sí, eran excluidos las mujeres y los esclavos. Para Aristócrates centraba la enseñanza de la oratoria, entendida como el arte de convencer por medio de la palabra. Entonces ahí vemos los modelos educativos que contenía cada uno de ellos. Parecen un poco, ustedes me dicen, un poco rústicos, un poco, bueno, un poco discriminativos, porque el método de Aristóteles, o sea, de excluir a las mujeres y a los esclavos no es nada inclusivo, ¿verdad? Pero me imagino que era por la cultura del país que en ese entonces se desarrollaba. Entonces, por último, la gimnasia, que ya se practicaba desde la educación arcaica, continuó siendo uno de los pilares de la educación griega. La generalización de la educación gimnástica llevó a los griegos a la creación de los Juegos Olímpicos. Eso fue surgido en el año de 776 a.C. En esos torneos los jóvenes griegos competían por ver quién era el más fuerte, el más veloz o el más hábil en la manejo de un arma o técnica de lucha. Pues de ahí es donde surgen los famosos juegos que conocemos, que son los Juegos Olímpicos. Bueno, la educación y sociedad en esta cultura. Pues las élites tenían la educación integral, desde la gimnasia hasta la filosofía. Los hombres libres, por su parte, tenían educación garantizada por el Estado, la cual era enfocada en la gimnasia, la música, gramática y dibujo. Y las mujeres y esclavos no eran considerados ciudadanos con derechos políticos. El Estado no tenía la obligación de preocuparse por su educación. Eso era lo que se veía en la antigua Grecia. Entonces vemos que era un poco cruel, ¿verdad? Pero bueno, eso era parte de lo que se vivía pues en esta cultura. Y pues pasamos hoy a la otra cultura, que era la romana, en donde siempre vamos a ver lo que es la panorama histórica de Roma, la culturación griega, las áreas del conocimiento de la educación romana y la educación y sociedad que se impartía. Así que vamos a ver quién me ayuda con la primera lámina. Panorama histórico de Roma, dicen. Los romanos se establecieron a lo largo de la península itálica. La geografía de esta zona se caracteriza por tener como frontera natural los Alpes, que los separaba de las tribus europeas como los celtas, los galos y los germanos. Los primeros pobladores de este territorio fueron los griegos, que fundaron ciudades como Tarento, Crotona y Nápoles. Los italos, una rama proveniente de los indoeuropeos. Aquí vemos lo que comenzamos con lo que era la parte, bueno, esta es la parte histórica sobre lo que era Roma, ¿verdad? Entonces, bueno, la fundación de Roma fue alrededor del año 9 a.C., tras una fusión entre los latinos y los sabinos, que una vez unidos fundaron la ciudad. De acuerdo con las leyendas romanas, Rómulo fue el fundador legendario y primer rey de Roma. Bueno, Rómulo existió entre los años 753 y 715 a.C., pues a él se le conoce como el fundador de la ciudad según la tradición. Y fue el primer rey latino que existió. Entonces la historia de Roma comienza con una monarquía que va a partir del siglo IX al siglo VI a.C. y pues tenía muchos rasgos culturales de los griegos. Solo los hombres libres podían decidir la política de la ciudad, desarrollaron más el arte de la política desde sus orígenes y los grupos sociales eran los patricios y los plebeyos. Entonces aquí vemos los estratos ya sociales que existían.
Bueno, después se vino la parte de la República que va desde el siglo VI al siglo I antes de Cristo. Bueno, ahí habían dos cónsules, uno se dedicaba a la política y el otro a la milicia. Tal fue el caso de Pompeyo y Julio César. Entonces, la estratificación social se dividía con procónsules, senado, patricios, plebeyos y los esclavos. A partir del siglo V a.C. comenzó la conquista de la península itálica. En el siglo III a.C. toda Italia ya era romana. Las guerras púnicas fue Grecia, Macedonia, Siria, España y las Galias. Los sabios que vivían en las ciudades griegas se trasladaron a Roma y Roma es considerada la continuación de la cuna griega. El fenómeno de los gladiadores se dio en esta época en la temporada de la República y en el año 74 a.C. estalló la rebelión de los esclavos encabezados por el Espartaco. Entonces, ahí vemos, yo creo que la de los gladiadores es una de las, de las época que se caracteriza igual en muchas películas, por ejemplo, la tenemos la del gladiador, esta se da más que todo en las épocas de la Semana Santa, ¿verdad? Pero podemos ver la cultura que regía en ese entonces. Entonces, bueno, la República se organizó en un triunvirato, César, Pompeyo y Craso, y se le da muerte a lo que es a Julio César por un grupo de senadores encabezados por Bruto. Y luego viene el segundo triunvirato, que bueno, esos son más que todos los que regían, bueno, que estaban tres, en este caso era Antonio, Lépido y Octavio. Entonces, esos fueron los hallazgos más importantes en esa época, y luego viene la época del imperio, que esa data desde el siglo I antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Bueno, entonces en este se dio un reparto de poder entre el emperador y el senado. Hola, desde hace rato no escucho nada. Dígame. Hola. Hola, hola. ¿Cómo voy a aprender yo a poder no se escucha bien. Mire, y hay unos casos. Dígame, Fátima, Manuel, Zulma. Pues yo sí la escucho, Lick. Zulma es la que veo que está teniendo problemas. Zulma, veamos ahí cómo podemos ver si es la señal. Bueno, yo sí escucho, dice Alma, gracias, Yo sí Alma. escucho bien, licenciado. Yo también escucho bien, licenciado. Vaya, gracias. Sí se le escucha, dice Juan, gracias, Juan. Bueno, a veces es la señal, ¿verdad? Que hay en algunos lugares, a veces se pierde muy mal la señal, pero ya esperemos de que se la recupere la señal azul. Bueno, se dio el emperador en ese entonces, en el imperio, el tiempo del imperio, el emperador era el jefe absoluto. Fue una decadencia de la ciudad de Roma y el imperio se traslada a Constantinopla, en la actual Estambul, y el cristianismo se extendió por todo el imperio. Entonces, luego vamos a ver cómo influye lo que es la religión en cuanto a lo que es la parte educativa. Bueno, hablamos un poco sobre lo que era la culturación griega. Aquí vamos a ver lo que significa eso. Vamos a ver quién puede ayudarme ahí con la lectura. ¿Cómo se puede llevar un aprendizaje de lo que tenemos aquí? ¿Sí? La acumulación. A menudo se piensa en la cultura romana como una continuación de la griega. Esto es cierto hasta cierto punto. Sin embargo, no significa que se trate de una mera repetición. Los romanos importaron los aspectos culturales en cuanto a instrucción escolar, pero la educación moral, cívica y religiosa es propia, distinta a los griegos. La educación de los hijos en la primera infancia dependía del padre de familia. La madre también jugaba un papel de autoridad secundaria. Era quien enseñaba a los hijos los modales y costumbres sociales y además detectaba las habilidades y talentos para encaminarlos a las actividades que más les conveniese, ya fuera la milicia, el derecho o cualquier otro oficio. Bueno, entonces de eso se trata un poco la aculturación griega. No significa que los romanos, copiaron tal y como estaba lo que era la cultura griega, sino que moldearon algunos aspectos de la cultura griega para adaptarlos a su propia cultura. ¿Sí? Entonces, no fue del todo una copia del todo, sino que algunas cosas sí se mantuvieron. Por ejemplo, siempre existían los castigos corporales.
Bueno, la aculturación inició alrededor del siglo III a.C., sin embargo, el proceso no fue inmediato. De hecho, existen testimonios que hablan sobre la resistencia a la enseñanza de la disciplina como la gramática. Es decir, en ese tiempo que intentaban hablar acerca de la gramática, se resistían algunos. No obstante, la escuela romana al estilo griego triunfó en todo el imperio, gracias a que se institucionalizó, por lo que era obligatorio para los romanos asistir a la escuela. Perdón. Con todo el tiempo, las generaciones futuras nacieron, asumieron la aculturación griega como algo propio, algo romano. Entonces, vimos que algunas cosas se mantenían y que, pues, algunos aspectos, como lo que era la gramática, que no era parte de lo que era la educación romana, fue aculturada, es decir, fue promovida en cuanto, aceptada en cuanto al aspecto romano. Las áreas del conocimiento de la educación romana. Las áreas del conocimiento que enseñaban en la escuela romana eran prácticamente las mismas que en Grecia. El alfabeto, que era leer y escribir, la gramática, la expresión oral y lectura de clásicos y cultura general, la música, matemática y astronomía, retórica, poesía, filosofía y la educación física. Las escuelas romanas también se conocían como escuelas de gramática, en donde los alumnos aprendían aspectos de todas las áreas del conocimiento. Entonces, esa es la parte de leer y escribir, como vemos de que era primordial para estas culturas, igual lo sigue siendo para nuestra cultura, ¿verdad? Siempre la gramática, la ortografía, es parte importante de nuestro currículum. Entonces, no existía un corpus autónomo de cada una de las disciplinas, sino que se partía de la lectura e interpretación de textos. En este sentido, el método de aprendizaje debía haber sido el mismo para todas las áreas del conocimiento. Un maestro con su libro en su mano y los alumnos leyendo en voz alta y comentando los textos sin importar si se trataba de poesía o de matemáticas. Es decir, que en ese entonces no existían clasificaciones como la que existe hoy en día, ¿verdad? Usted decide estudiar la matemática, pues existe un lugar específico, las carreras específicas para matemática. Ok, Manuel. Entonces, no existían esas especificaciones, sino que todo era de manera general. El mismo maestro llegaba con su libro y pues si escogía un libro de poesía, todos estudiaban poesía. Si se escogía un libro de astronomía, todos leían y comentaban sobre astronomía. Entonces, eran conocimientos bastante generales de distintas áreas, ¿verdad? No era específicamente de algo, sino que todos aprendían de todo. Bueno, entonces se enfocado, bueno, estaban las partes que enseñaban, el alfabeto, por ejemplo, se manejaba desde los primeros años y combinaba la enseñanza del latín con la del griego. En gramática, por ejemplo, el contenido era diverso y dependía de los textos que el profesor manejara para su lectura e interpretación. En música abarcaba lo que era la danza, el canto y la ejecución de instrumentos musicales. En matemática comprendía lo que era la geometría y la astronomía. En retórica abarcaba el arte de convencer con la palabra y el conocimiento de las leyes romanas. En poesía y filosofía eran consideradas las disciplinas más elevadas, por lo general estaba reservado para los nobles, y la educación física continuó la tradición griega de la gimnástica y los Juegos Olímpicos, aunque no conservaron ese nombre. Bueno, educación y sociedad. Vamos a ver, ¿quién me lee esta lámina? Yo le voy a ayudarle. Vaya. La educación en la sociedad romana era pública, por ende, el Estado no solo estaba obligado a garantizar el conocimiento de los espacios para la instrucción, sino también del pago de un salario para los profesores. Los primeros reconocimientos públicos a los maestros y a las escuelas, después de las resistencias patrióticas a la aculturación griega, datan de la época de Julio César, quien concedió la ciudadanía romana a todos los que ejercían el oficio de maestro. Muy bien, entonces vemos de que, bueno, la educación de la sociedad en ese entonces ya era pública, bueno, sino que también había un pago, un salario para los profesores, y ahí hablamos acerca de lo que era la aculturación griega que ya hemos venido comentando.
Bueno, dice que por otro lado, en la educación romana también tiene documentada una de las primeras críticas a la educación. Existe testimonio en los que se acusa a la escuela de ser aburrida, cruel con los castigos corporales y con contenidos alejados a la vida cotidiana. Así que vemos aspectos negativos de la educación en ese tiempo. Y finalmente, hacia el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano entra en crisis. Ya habíamos comentado eso en las láminas anteriores. La extensión del imperio y su burocracia llevó a la bancarrota a los emperadores romanos. La crisis económica empobreció a la población romana, quienes fueron blanco fácil de la nueva religión cristiana, que predicaba valores como la humildad y la pobreza, aspectos que correspondían con la realidad del pueblo romano. Bueno, entonces ahora hablemos un poco de la educación en la Edad Media. El temario que se va a evaluar aquí es en la Alta Edad Media, es siempre la panorámica histórica, la decadencia de la cultura clásica y la escuela cristiana. En la alta educación media, esta va a comprender el siglo V y al siglo XI, desde las invasiones germanas hasta el inicio de las cruzadas. Como recordará, bueno, en Roma cayó en manos de tribus germánicas, donde fue la crisis romana. Esas tribus no se detuvieron con el asedio de Roma, sino que continuaron invadiendo y saqueando todos los poblados y enclaves romanos y de otras culturas de toda Europa. Entonces, se dio la crisis, entonces en un principio los hermanos utilizaron la fuerza, de ahí el nombre de invasiones bárbaras, pero posteriormente estos asumieron la religión cristiana y procuraron continuar en la medida posible el legado romano. De todas las regiones europeas, fue en el actual territorio de Francia donde surgió el primer gran reino medieval. En este sentido, la Iglesia y sobre todo su cabeza, es decir, el Papa, eran muy importantes para legitimizar a cualquier rey romano. Entonces, aquí en esta parte ya vemos cuál ha sido la incidencia de lo que es la Iglesia en cuanto al sistema educativo. Por ejemplo, en el siglo IX, Carlomagno inició una serie de exitosas campañas de conquista y cristianización. El florecimiento cultural como conocido renacimiento carolingio fue la sociedad medieval claramente definida, los feudos, los torneos, los caballerescos y los cristianos. Del siglo IX al siglo X, bueno, llegaron los vikingos provenientes de Escandinavia, atacaron y se establecieron en el norte de Francia. La importancia de las invasiones vikingas fue que al sembrar el terror por todos los feudos, paradójicamente reforzó las estructuras del feudalismo, pues los siervos buscaron la protección de los señores feudales ante las oleadas vikingas. Ya en el siglo XI al siglo XIII fue un nuevo clímax de la Edad Media, de los papados, de los reinos, servidumbre, feudalismo y torneo. Y es la época en la que surgieron los estilos arquitectónicos que caracterizan a la Edad Media, el estilo románico gótico. Además surgieron las primeras universidades del mundo en prácticamente cada reino medieval. Es decir, ahí surgen las primeras universidades. Bueno, las figuras intelectuales en ese periodo fue Santo Tomás de Aquino, Roger Bacon y Dante Alighieri. Creo que Santo Tomás de Aquino es el que más conocen ustedes, ¿verdad? Bueno, Santo Tomás Aquino es un máximo exponente de la escolástica. La escolástica es la rama de la filosofía que busca por medio del raciocinio conciliar el reconocimiento de los clásicos con la Biblia. Roger Bacon se caracterizó por exigir la experimentación y la observación para llegar a la verdad. Ya vemos parte del conocimiento científico, ¿verdad? Es el antecesor, ahí lo dice, del pensamiento científico moderno, que es el que estuvimos analizando en la clase anterior. Y Dante, es el escritor de la Divina Comedia, alguno que lo haya leído. Es la síntesis de la cultura medieval, pues refleja los temores, pasiones del medievo. ¿Alguien le ha leído la Divina Comedia? Sería bueno que la leyéramos. Yo no la he leído tampoco, así que ya tenemos otra tarea más pendiente para nuestros ratos de ocio cuando salgamos de vacaciones. ¿Alguien me lee esta lámina? Vamos a... ¿Sí? Decadencia de la cultura clásica. La decadencia de la cultura clásica comenzó con la popularización del cristianismo en... ahí aparece cortada. Es después de los...
Después de las invasiones bárbaras o germanas, siglo IV y VI, el Imperio Romano de Oriente dejó de existir, aunque se conservó en Roma la sede de la máxima autoridad cristiana, el papado. En el campo de la instrucción, a partir del siglo VI, se aprecia un proceso gradual y simultáneo de la decadencia de la educación clásica y la formación de una escuela cristiana, el Imperio Romano. Más que todo en toda esta época lo que vamos a ir viendo de que existía lo que es más el cristianismo, ¿sí? Por ejemplo, en un principio los hermanos, quienes ya eran cristianos, intentaron romanizarse en el ámbito educativo. Por otro lado, existían germanos que evitaban que sus hijos asistieran a las escuelas romanas, porque en esas no aprendían las virtudes militares. Bueno, la decadencia de la escuela grecolánica se aprecia en todos los niveles educativos, entre los propios hombres de iglesia, quienes eran los más cercanos al estudio y por lo tanto los más cultos, se desconocía buena parte de los clásicos, algo impensable unos siglos atrás en el que todo ciudadano romano promedio conocía a Homero, Ovidio o a Virgilio. Entonces, para esta decadencia surgió de que pues aún los más preparados dejaron a un lado, digamos, parte como lo que era la lectura, ¿verdad? Entonces, la desatención de la cultura geocalatina fue general, incluso en lo que quedaba del Imperio Romano o en el Oriente. En el Imperio Bizantino, con su sede en Constantinopla, el emperador Justiniano se vio obligado a cerrar la escuela filosófica de Atenas, en donde habían estudiado grandes figuras del pensamiento como Juliano el Apóstata. Finalmente, la educación y cultura clásica ya en la decadencia, desde el siglo III, era para el siglo VI, había llegado a su fin. Entonces vemos un poco sobre lo que era la escuela cristiana. Bueno, los métodos de enseñanza en la escuela cristiana eran la influencia de costumbres hebreas, la memorización rígida y la repetición oral. La lectura es una habilidad fundamental. Evangelizar, cristianizar y educar a todos los hombres y mujeres, no solo a la élite. Y las instituciones estaban obligadas a garantizar la educación de todos los seres humanos sin importar su clase social o precedencia. Entonces vemos de que a pesar de que se dieron muchos cambios en cuanto a la educación, porque ya era una educación no restringida, pero también hubieron decadencias en cuanto a lo que eran los procesos de enseñanza. Bueno, acá hablamos sobre las escuelas medievales. Aquí nos dice cómo era la escuela medieval. ¿Quién me ayuda a ver las características de la escuela medieval? Yoli. Bueno. Hola, Lick. Dice, Hola. En la alta Edad Media residía en los monasterios. La educación de la moral era estricta. En cuanto a las sensaciones y castigos por indisciplina, la violencia continuó siendo el medio principal. Consideración especial de la edad infantil, el método de enseñanza para distintos grupos de edad hecho único en la historia universal. La educación militar se caracterizó por estar reservada a los nobles. La razón de la exclusividad de la enseñanza militar a las clases altas era simple: evitar rebeliones y asegurar el control de la población. Vemos ahí una de las características principales de las escuelas medievales, ¿verdad? A mí me gusta mucho cuando dice de que se dio la educación, una consideración especial a la edad infantil, que antes no se consideraba. Entonces ese ya ha sido un hecho histórico universal, ¿verdad? Entonces surge desde ahí los diferentes consideraciones que ya se valoraba muchísimo dar una enseñanza a la educación infantil. Y pues muy estratégica, por ejemplo, en cuanto a la educación militar, muy estratégica, por cierto. Quiero ver a Zulma, está esperando que la acepten. Sí, Zulma tenía problemas, ya está intentando ingresar otra vez. Bueno, entonces, bueno, ahora tendríamos que hablar un poco sobre la Baja Edad Media, pero yo creo que nos vamos a quedar hasta acá porque sí, ya hemos hablado un poco bastante sobre lo que era, un poco bastante, imagínense. Hemos hablado sobre
un poco sobre la historia, ¿verdad? Pero vemos de que a pesar de que no hemos abarcado muchos periodos, podemos ver grandes cambios significativos que han venido dándose a través de lo que es la historia de lo que es la educación. Pues tenemos pendiente lo de la Baja Edad Media, bueno, que ahí habla un poco sobre lo que son las cruzadas. Y pues también vamos a hablar sobre la educación, cómo era la baja educación media en ese tiempo. Luego hablamos del humanismo y renacimiento, donde se habla aquí hablamos de Rousseau, de todos los demás que surgieron en esa época. Y quiero ver el humanismo, el renacimiento, pero ya se quedó trabada la presentación. Como es mucha, los acontecimientos importantes que se dieron en esa época, pues faltaba bastante porque ese es bastante amplio, pues, y luego al final teníamos lo de los grandes pedagogos que se dieron en ese entonces. Entonces nos vamos a quedar hasta acá y vamos a dar después un repaso en la tutoría de repaso, porque no quiero dejar cortada una de las edades que falta por ver, ¿verdad? Les voy a mandar la presentación para que ustedes la analicen, la miren, la estudien, si les queda tiempito de hacerlo, y vamos a verla el día, bueno, aquí me apareció la que no terminé de dar. Ahí está. Vamos a terminar de verla, la semana de la repaso de la tutoría. Con esta me voy a quedar, esa sí se la voy a enviar el lunes, no se la voy a enviar hoy porque me hace falta, quiero agregarle una parte que me pareció interesante, que no estaba. Y pues voy a ver si puedo. Bueno, gracias Diego por estar presente. Gracias Jacqueline también. Bueno. A la una es la de psicopedagogía, bueno, ya la dimos a la de 8 a 9, de 8 a 10. Hoy es la de pedagogía. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá y les voy a enviar luego lo que es las presentaciones y pues ya saben que cualquier duda con respecto a la tarea, pues estoy ahí al pendiente para que me lo puedan hacer y poderles ayudar en todo lo que se les presenta, ¿sí? No sé si hay alguna duda. Ok, no, ninguna. Muchas Ya los gracias por puse a todo. ver películas, ya les puse a ver películas y a leer libros. Para estar más interesante. Sí, sí, hay que buscar voy a buscar esa película porque esa película la tenemos que ver, la de Hipatia. Sí, hacemos palomitas, cada quien en su casa. Nos compartimos. Bárbara, Fátima. Pues sí, relax. La que tenemos bueno, ¿qué dice? 3D. Sí, En 3D, cabal. Juan, niños. Juan, la tarea de la que tenemos más para hoy es la del 26, la del 4 de noviembre de introducción. Sí, gracias, igual. La de psicopedagogía todavía no está habilitada, sino que se va a habilitar esta semana que viene. Pero Compasión. no la pongo yo, lo siento. Vamos a linchar al coordinador. No, el coordinador es buena. No, esa la de pedagogía es para el 4, la de la investigación, y pues la de psicopedagogía si todavía no está habilitada, Juan. Así que vamos a esperar. Para esta, bueno, espero, todavía tenemos un par de días para terminarla, para prepararnos. Así que yo ahí los espero. Se me olvidó tomar captura pantalla, no. La de lógica. Y ya tengo una introducción para el 4. Ay, no, pero bueno, yo sé que usted puede. Por eso le dejan un montón, porque sabemos que pueden. Al rato vamos a caer No, para nada. con patatús. No, relájense, tienen que relajarse para poder, un día de relax, para poder seguir, porque si no, se me van a enfermar. Lo que pasa es que ese día nos atrasa. Es cierto. Pero Sí, se atrasan. ya vamos a terminar. Sí,
Sí, ya después del ciclo, van a ver que van a descansar un poquito al finalizar ciclo. Ojalá. Ya van a ver que sí. Ahí van a salir a pasear y van a Lick, ir a la una playa. pregunta. Dígame. Y con respecto a la investigación, solo nos vamos a basar en ese libro, no en el material de plataforma, solo en el libro que nos mandó. El libro que les mandé sobre los Van Hill, sobre eso, es para que ustedes conozcan el modelo que ustedes van a tener que aplicar. El libro les sirve para tomar el modelo de aplicación. Pero con respecto a las preguntas, sí van a necesitar utilizar el de plataforma. Bueno, y de hecho, no sé si les ha compartido, yo les dije al coordinador que sería bueno que ustedes van a elegir un tema, ¿verdad? Para el de pedagogía, ustedes van a elegir un tema entre los cuales destacaba un poco sobre lo de álgebra, geometría. Entonces, una vez que ustedes hayan elegido el tema de investigación que van a hacer, van a aplicarle el modelo de los Van Hill, que es del libro que yo les mandé. Si el material de plataforma está orientado, bueno, yo creo que no es el que le funcionaría, sino que sería de que ustedes investiguen un poco sobre el tema que ustedes han decidido estudiar. Por ejemplo, si usted me dice, mire, fíjense que yo voy a enfocar mi tarea de investigación, lo voy a enfocar a lo que es el álgebra, por ejemplo. Ustedes me dicen que lo enfoquen en álgebra, por ejemplo, que ustedes van a investigar por su parte, si ustedes tienen libros o por internet, van a investigar lo que son temas referentes a álgebra y van a enfocarse al método de los Van Hill para poder ir creando el guión que les va a tocar hacer. Pero sí es así. Primero, la principal base es que ustedes lean el material del libro que les proporcioné, porque ese es el más importante, porque en ese se van a ir basando, ¿sí? Bueno, Y ya saben que cualquier duda que tengan, no, la de la tarea, Juan, la de la tarea del 4 de noviembre, sí, esa ya está habilitada desde hace un par de tiempo, ya fue habilitada. Esa, porque ya es para el 4, que es del modelo de Van Hill, lo puedo encontrar ahí en la pestaña de tareas y evaluaciones, ahí está, como le comentaba la compañera anterior, usted tiene que ver el libro que les proporcioné, luego van a escoger un tema, ya sea de álgebra, bueno, las rectas y ángulos de geometría o ángulos inscritos y centrales, ecuaciones algebraicas o la semejanza, van a escoger uno de estos y a eso le van a aplicar lo que es el modelo de Van Hill y para poder alcanzar uno de los niveles. Ustedes van a asumir de que sus estudiantes, bueno, a lo que ustedes van a aplicar, se encuentran en el nivel de análisis y lo van a querer llevar, se encuentran en el nivel 2 de análisis y en base a ello deben de crear actividades que lo lleven a alcanzar el nivel 3 de clasificación. Entonces, ese sí ya está habilitado, ya está habilitada la rúbrica y ya saben que cualquier duda que tengan, pues me la pueden hacer. Ya no pregunten de tareas, compañeros. No tienen dudas y esa ya viene encima. Bueno, el libro, ¿dónde está el libro, bueno, de Van Hill? Justamente en la pestaña esa misma de las tareas, en donde dice de la rúbrica, donde está la rúbrica, ahí le dice indicaciones y rúbricas para la realización de la investigación. Entonces ahí le aparece un enlace que dice, bueno, siga el siguiente link y le da el link en donde encuentran el libro del modelo de los Van Hill. Permítame, ya le voy a copiar el link por si no lo ha visto ahí. El link donde está el libro, aunque yo creo que yo les envié el libro, ¿verdad? El correo, creo que se los envía a todos. Sí, ahí está el libro. Ajá, se los envía a todos también. Bueno. Ah, el que envió por correo. El que envía por correo. Ese también es, bueno, creo que ese también es el link. Entonces, ese link usted lo busca y ahí va a encontrar
le va a servir, bueno, me faltó ahí el punto PDF, permítanme. Y van a poder ahí, les va a guiar para que ustedes tengan el libro donde está el modelo de Van Gil, que es el que ustedes van a aplicar para hacer la tarea. Entonces, primero es de leer eso, si no lo hemos comenzado a leer, les recomiendo que lo lea ya porque está un poquito amplio. El último es Juan, y pues ahí puede descargar lo que es el libro. Y también se los envía al correo, Juan. Creo que se los envía a todos al correo. Igual el que está en plataforma tiene 500 y fichas de páginas. Sí, es el de investigación. De hecho, ese es un poco general. Sí, es de introducción a la pedagogía, la tarea que es para el 4 de noviembre, que es un tema de investigación. No se le va a olvidar seleccionar su tema a lo que quiere hacer referencia a estudiar. Por favor, es de revisar las indicaciones que están ahí en la pestaña de tareas y evaluaciones. El libro de investigación que comenta, sí, si me das su número para poder agregarlo, porque sí tenemos. Yo lo agrego hoy. Ya lo voy a agregar dentro de un momento. Entonces, el libro que comenta Manuel, que es de muchas páginas, es bastante amplio, ese es como una guía general para poder hacer un trabajo de investigación. De hecho, es bastante general, pero hay que recordar que en las indicaciones están los puntos que debe de llevar la investigación que van a hacer. Entonces, cualquier duda que tengan sobre la investigación, sobre este trabajo, estoy a la orden para poderles ayudar. Gracias, licenciada, por la disposición. Gracias, Liz. Por ayudarnos. Bueno, a ustedes por echarle ganas, porque yo sé que le van a echar muchas ganas y voy a tener solo buenas notas. Así que se me cuidan, asistan a las otras clases si tienen que asistir, trabajen en las tareas y hagan muchas preguntas porque así solamente así van a poder aclarar todas las dudas que tengan. Así que a preguntar se ha dicho. Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias, igual a ustedes. Cuídense mucho y nos vemos el martes en la tutoría de repaso. Buen provecho a todos. Bueno, gracias para los que vamos a comer, digo yo que vamos a comer. Bueno, cuídense. Nos vemos. Chao.